amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. En el verano de 1938, el campo de concentración de Mauthausen fue un grupo de campos nazis situados en torno a la empresa y cantera en la población de Mauthausen, aquí en Austria, a unos 20 kilómetros de Linz. Al principio había un solo campo en Mauthausen, pero con el tiempo se expandió hasta convertirse en uno de los complejos de campos de concentración más grandes de la zona nazi en Europa. En este momento estamos a las afueras del campo principal de Mauthausen. Justamente por aquí se accede al Memorial de Mauthausen y este es el centro de visitantes. Como pueden ver, en esta parte externa hay un gran muro alambrado con torres de vigilancia en muchas zonas. Aparte de los 4 subcampos en Mauthausen y la cercana Gossen, más de 50 subcampos localizados por toda Austria y el sur de Alemania utilizaron a los ocupantes como esclavos. Algunos campos subordinados al complejo de Mauthausen incluían fábricas de munición, minas, fábricas de armamento y plantas de ensamblaje del avión ME-262. Soy Cristina García, la presidenta de la Asociación Triángulo Azul Storpestein de Córdoba. Estamos aquí pues en memoria de todos los deportados cordobeses que pasaron por Mauthausen, 326 cordobeses que estuvieron aquí y otros 349 en total los que pasaron por diferentes campos de concentración. Vamos a dejar una placa aquí y otra placa en Gusen con los 208 cordobeses que fueron asesinados, y también mañana estaremos en Castillo de Harheim, donde fueron gaseados 19 cordobeses. Todos vamos en representación de los familiares, que son los importantes. Ellos y ellas son los que nos han dado ánimos y el coraje para poder estar aquí y darles sus testimonios, ¿no? Y por los deportados, todos los que pasaron por Mauthausen, asesinados o no, liberados, para que no vuelva a ocurrir algo parecido nunca. En algunas partes del recinto, a los alrededores, pues tenemos que usar un poco de la imaginación y fotos históricas para darnos cuenta de qué se trataba para aquella época. Este campo que ustedes están viendo aquí, verde, floreado, era en realidad el recinto deportivo y de maniobras de la SS. En este campo, amigos, llegaron a estar hasta 40 diferentes nacionalidades reunidas en este lugar. Muchos de los prisioneros pues eran de los países ocupados por los nazis y eran enviados hacia acá. En esta pradera verde, amigos, en aquel momento, por allí en el año 1941, se instaló el campo sanitario, el Sanitätslager. Fue destinado originalmente a ser un campo de prisioneros de guerra soviéticos. Constaba de varias barracas de madera rodeadas de una alambrada electrificada con alta tensión. Cuando en el verano de 1943 se terminó la construcción de este campo, la mayoría de los prisioneros de guerra soviéticos habían muerto ya. El campo fue utilizado a partir de entonces para el alojamiento de presos enfermos que no resultaban aptos para el trabajo. Muchos de estos enfermos eran provenientes de los demás subcampos que regresaron nuevamente a Mauthausen y aquí permanecían. Yo no me quiero imaginar las condiciones, amigos, ya una persona mal alimentada, enferma, puesto a trabajos forzados y con el frío, esta brisa que hace en este momento me tiene los dedos congelados. La verdad es que el clima tuvo que haber jugado mucho en contra de la salud de estos enfermos. Ahora sigamos con el recorrido, porque esto tan solo era los alrededores de pues la sede principal del campo a la que ya vamos a entrar. De lo que hoy ustedes pueden ver no queda absolutamente nada. Realmente ya para quienes no conozcan la historia y no se sienten a pensar un poquito en lo que el lugar representa, pues simplemente ven un campo verde para divertirse, para recrearse, pero la verdad es que esconde un muy oscuro pasado. En aquel momento, cuando todavía esto funcionaba para pues tener allí a los enfermos provenientes de estos subcampos, aquí se hacían partidos de fútbol, ¿ok? Porque esto era el campo de juegos de la SS. Y realmente la población que estaba cercana al campo de concentración pues podía asistir a estos partidos de fútbol. Inclusive las SS practicaban y jugaban con equipos locales. Como parte de todo esto, ¿no? Esta gente que asistía a estos juegos de alguna u otra manera eran testigos de todo el sufrimiento de estas personas, ¿no? Bueno amigos, esta vista que vamos a tener desde acá nos va a dar a entender el por qué se escogió precisamente este lugar para erigir los campos de concentración de Mauthausen.
Eso que ustedes están viendo allí al fondo, no sé si logran ver a su izquierda esa torre de vigilancia y pueden ver que esto es una especie de cantera. Pues precisamente, amigos, aquí habían las canteras de granito de Mauthausen y Gosen. Y fue este el motivo que en estos lugares se erigieran los campos de concentración por parte de la SS. Yo voy a hacer silencio por un momento para que ustedes se den cuenta de la brisa actual que hace en este lugar y que mis manos que están expuestas están sufriendo por esto. Imaginen lo que debieron pasar los prisioneros, que además de ser prisioneros, eran trabajadores. Porque recordemos que los campos de concentración servían también para hacer trabajos forzados y las compañías se aprovechaban de la mano de obra esclava, en este caso de prisioneros, porque simplemente tenían otra ideología, estaban en contra de la Alemania nazi y simplemente eran prisioneros de guerra. En enero de 1945, los campos dirigidos desde las oficinas centrales de Mauthausen contenían un total de 85.000 prisioneros. Se desconoce el número total de víctimas, pero la mayoría de las fuentes citan que fue alrededor de unos 122.000 a 320.000 víctimas totales. Este, amigos, es el monumento judío en el cual podemos ver las piedras que colocan los familiares de las víctimas. Cada piedra representa una persona que vino y la colocó aquí en honor a esa persona fallecida. Amigos, estas escaleras que ustedes están viendo aquí eran las llamadas escaleras de la muerte. Por allí los prisioneros tenían que subir bloques de granito de hasta 50 kilos hasta lo alto del campo a través de esta escalera. Por esa razón era llamada la escalera de la muerte. Además, aquí también se asesinaba a los presos de forma deliberada. Se les disparaba o bien se les enviaba a la muerte al hacerles caer por el precipicio. A estos últimos la SS los denominaba cínicamente como paracaidistas. Un superviviente polaco llamado Stefan fue testigo de uno de los crímenes por parte de las SS a un grupo judío holandés. Un grupo conformado por 100 personas en los que los hicieron poner en fila uno tras de otro y tenían que empujarse desde lo alto hasta abajo. Cada uno de ellos caía a una distancia de más de 150 metros desde donde esta persona fue testigo de esos crímenes. Estos campos, amigos, formaron uno de los primeros centros de concentración de la Alemania nazi y fueron además uno de los últimos campos liberados por los aliados occidentales o la Unión Soviética. La historia de este campo se remonta hasta el 7 de agosto de 1939, cuando prisioneros provenientes del campo de concentración de Dachau fueron enviados aquí, al pueblo de Mauthausen, cerca de Linz, aquí en Austria, como ya les había comentado, y fue en ese momento que comenzaron la nueva construcción de este campo. Además de por estar ubicada la cantera, este lugar fue escogido para dicho propósito, ya que estaba en un área poco poblada y muy próxima a la red de transportes de Linz. Aunque estaba controlada por el Estado alemán desde un principio, esta fue fundada por una compañía privada para una empresa económica. Aquí podemos ver la puerta principal. Fíjense que tiene grandes paredes electrificadas con alambre de púa. Tenemos torres de vigilancia en aquella parte de aquí. Tenemos toda esta torre de vigilancia por este lado de acá
igualmente alambre de púas por allá. Desde aquí ya podemos empezar a ver los diferentes barracones que aún permanecen en pie, ya que muchos fueron destruidos, muchos fueron saqueados o pues el material vendido al Estado. Y apenas llegaban los prisioneros, esta era la vista que tenían del lugar. Así como ustedes lo están viendo en este momento, esto era lo primero que ellos veían. Justo después de entrar por aquí, a mano derecha, pasaban a esta zona de acá. Y aquí había uno de los muros que fue conocido luego como el Muro de las Lamentaciones. Habían de permanecer en formación los presos recién llegados al campo. Si ya el viaje de por sí para llegar aquí era una tortura, porque a veces venían en trenes repletos, llenos hasta más no poder, y bueno, en unas condiciones que ni se pueden imaginar, al llegar aquí ya eran objeto de malos tratos por la SS. Era como el primer lugar en los que ellos pasaban por sus primeras y terribles experiencias que iban a vivir aquí a partir de ese momento. Amigos, durante nuestro recorrido vamos a estar viendo muchísimas placas en conmemoración a los españoles que estuvieron en este campo de concentración. Desde agosto de 1940 llegaron en trenes de carga repletos los más de 7.300 españoles que hasta 1945 estuvieron inscritos acá. Estos españoles provenían de la Francia ocupada. Vamos a entrar al primer barracón, que en este caso era la barraca de la lavandería. Aquí hoy se encuentra una capilla habilitada en 1949, luego de su liberación, y un espacio para usos religiosos. En su sótano se encuentran las duchas, la sala de desinfección y las calderas. Y fíjense que, como en otros campos de concentración a los que ya hemos ido en este canal de YouTube, estos también, en su parte externa, eran de madera. No era muy bueno para protegerlos de las temperaturas externas, sobre todo en invierno. La verdad es que se pasaba mucho trabajo dentro de estos barracones. Vamos a ver si los demás barracones a los que vamos a poder ingresar nos van a dar una idea mejor de cómo se vivía dentro de estos campos de concentración. Los españoles que llegaron al campo de concentración de Mauthausen no tenían apoyo ninguno por parte de su gobierno, ya que en aquella época en España pues estaba la dictadura de Francisco Franco. Requerido por las autoridades alemanas para determinar el destino de los prisioneros, la dictadura de Francisco Franco replicó que no existían españoles allende las fronteras. De ahí que los republicanos de Mauthausen llevaran el triángulo azul de los apátridas. Esta tenía una S de Spanier en el centro. Estoy caminando por la Plaza de las Formaciones y este era el punto central del campo de los presos. A la izquierda, mirando desde el portal, quedaban las barracas en que se alojaban a los presos. A la derecha estaban la lavandería, la cocina, la prisión y la enfermería de dichos presos. En una segunda fase, después de 1943, los españoles que llegaban a Mauthausen eran provenientes de las resistencias francesas. En total, alrededor de 35.000 españoles participaron en la Segunda Guerra Mundial junto con los aliados, y 10.000 de ellos estuvieron en los campos de concentración alemanes.
Para saber bien cómo lucía este lugar, pues tenemos que usar mucho de la imaginación porque nada más queda la estructura como tal del barracón. Aquí podemos ver muy bien de qué se trataba. Eran simples tablas de madera, todo eran tablas de madera. Fíjense que en algunas partes han sido de alguna u otra manera sustituidas por nuevas, pero básicamente eran así. Las ventanas, pues un cristal muy delgadito que no protegía mucho del clima exterior. Y fíjense que el techo, al igual que el suelo, era totalmente hecho de madera. Imagínense vivir aquí durante el invierno austríaco y las condiciones en las que se vivían no eran las mejores, porque recordemos que estos barracones estaban sobrepoblados. En una litera que era realmente para una persona podían llegar hasta ver 4 presos. Aquí en medio de la barraca se encontraba la cantina. Aquí podemos ver el espacio por donde se servía la comida. Además de lo que ya les he comentado, que funcionaba en esta barraca, a partir de 1942 comenzó a funcionar un burdel. Las mujeres que trabajaban allí, o que en este caso eran explotadas sexualmente aquí, provenían del campo de concentración de mujeres de Ravensbrück. Ellas, con la ilusión de que haciendo ese trabajo iban a ser liberadas, esa era la promesa que le tenían dicha, promesa que nunca fue cumplida. El acceso a estas mujeres solo las tenían algunos presos privilegiados que hacían este tipo de trabajos. Esta era la zona de los baños. Aquí teníamos pues lo que era el desagüe, aquí las letrinas, pero en este momento ya solo queda pues la marca donde estaban ubicadas. Aquí tenemos también las marcas en el piso donde estaban ubicadas. Aquí había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de este lado algunas más pegadas a la pared. Imagínense este baño tan pequeño ser utilizado por tantas personas. Todo este lugar de aquí también eran para barracones. Solo que en este momento pues ya no queda nada de ellos. Pero realmente aquí el eje de la vida en Mauthausen era la cantera de granito, en la cual trabajaban los prisioneros hasta su muerte por extenuación. Una escalera de 186 peldaños separaba la cantera de los barracones. Los deportados debían subirla 10 o 12 veces por día, cargados con grandes piedras a la espalda, mientras los capos, prisioneros que ejercían como capataces y normalmente polacos, les empujaban, cadillaban y golpeaban con bastones. Fíjense que aquí tenemos una vista aérea del campo de concentración y podemos ver los barracones que en este momento existen, que son estos que están más demarcados. Estos son los que vamos a estar visitando durante nuestro recorrido. Y luego tenemos los barracones que en este momento pues ya no existen. Son todos estos de aquí. Las barracas de los presos estaban previstas para cerca de 300, pero en la segunda mitad de la guerra, en algunas barracas se albergó en ellas hasta 2000 personas. Estaban divididas en 2 alas, A y B, y estas a su vez en un dormitorio y un salón. Este último quedaba reservado para los pocos presos funcionarios. En la mayor parte de los casos, 2 y hasta más presos tenían que compartir una plaza para dormir en las literas de madera. Con frecuencia solo había sábanas y colchones de paja para los presos funcionarios. Todo el resto no solía tener más que una vieja manta de lana. El curso del día en el campo estaba marcado a la vez tanto por la agitación como por la monotonía. Aquí podemos ver una representación de métodos de tortura que utilizaban pues los comandos. Parado de puntas en un banco sosteniendo otro con sus manos, con las manos estiradas. Pero esta tan solo era una de las tantas torturas empleadas en este campo que ya les voy a comentar. En el campo central y en los campos exteriores había una rutina, ¿no?, de todos los días que seguir. Pues los prisioneros eran levantados a las 4:45 de la mañana en verano y a las 5:45 de la mañana en invierno a toque de campana. Se tenían que parar rápidamente y hacer una rutina que ya les voy a explicar a continuación. Lo primero que tenían que hacer era, en esta área donde se ubicaban las literas, los sacos de paja tenían que alisarse con ayuda de tablas, con los lados formando un ángulo recto y las colchas dobladas cuidadosamente. Había que situarse en formación delante de las letrinas, que eso ya era
en esta zona de aquí, donde estaban ubicados los baños. Fíjense que aquí también tenemos las diferentes posiciones donde estaban las letrinas y los urinarios del lado derecho. Bueno, ya después que hacían el trabajo de alisar la colcha de paja, ¿no? Con todo este proceso, luego tenían que pasar a los baños dándose empujones, porque imagínense que en algún momento aquí hubieron 2000 personas por barracón. O sea, era una cantidad enorme de personas. Imagínense esa cantidad de personas al mismo tiempo haciendo todo deprisa, porque siempre estaban bajo presión. Intentar utilizar este baño, que tenía muy pocas letrinas y que ahorita no estamos pensando en ello, pero imagínense esa cantidad de personas, todas juntas en un mismo espacio como este tan pequeño, tratando de hacer sus necesidades básicas. La verdad es que aquí la privacidad, pues, no había de ningún tipo, no había nada de privacidad. Imagínense ustedes sentarse aquí con otras 200 o 300 personas, lo que entrar en ese momento, entrando y saliendo, más de 40 nacionalidades diferentes que no hablaban el mismo idioma, que quizás se insultaban, se empujaban, el frenesí del momento, todas las mañanas lo mismo, y tener que compartir estos lugares que usualmente, bueno, estamos acostumbrados a que sean privados. Después aquí estaban los urinarios, también los tenían que usar rápidamente, unos montados encima de los otros, sin ningún tipo de privacidad. Después pasaban a esta área, y que aquí todavía están. Algo que también sucedía todos los días durante todo este proceso era que los prisioneros ni siquiera habían entrado a los baños cuando ya estaban recibiendo bastonazos por parte de los capos, que era esta seguridad, que eran mismos presos. Testimonio de personas que estuvieron en esta situación decían que esto era una salvajada lo que aquí ocurría, porque como les digo, eran demasiadas personas intentando hacer lo mismo. Seguramente pasaban muchísimas veces que un prisionero quizás ni se daba el tiempo para hacer nada, simplemente lo dejaba pasar para evitar esa situación, además de que siempre en este tipo de casos pues existen prisioneros que, bueno, tienen cierta autoridad, tienen ciertas características que quizás les permite pues amedrentar a otros, y que estos pues se ven de alguna u otra manera intimidados y pues a lo mejor evitaban utilizar lo más posible este tipo de espacios. Pero sí es cierto que llegaba a existir cierta camaradería, sobre todo entre nacionalidades. Este campo pues era conocido como el campo de los españoles, o llegó a ser conocido como el campo de los españoles por la gran cantidad que habían. Ya aquí los españoles eran veteranos, los más viejos, cuando empezaron a recibir en 1942 a los prisioneros provenientes de la resistencia francesa y del frente ruso, porque ellos ya tenían los conocimientos, la experiencia, y tenían ciertas áreas que controlaban de alguna otra manera. Por ejemplo, el área de las duchas, más de una vez salvaron vidas a compañeros prisioneros españoles, además de algunas torturas por parte de los nazis en el área de las duchas, que llegaron a matar a varias personas con torturas en agua helada, donde prisioneros eran sumergidos hasta la cintura con agua súper helada hasta causarles la muerte. Los españoles en alguno que otro momento lograban salvar la vida a estos compañeros que sufrían de este tipo de torturas también. La organización española clandestina que aquí se formó, pues también ayudaba a distribuir medicinas robadas de la enfermería, redistribuir la comida o la poca comida que tenían acceso a otros presos que más lo necesitaban, y de alguna u otra manera pues hacer más fácil, si podemos decirlo así, la vida acá. Y el recuerdo más vivo que les quedaron a los demás prisioneros provenientes de otras nacionalidades de los españoles es la fe que tenían estos sobre el fin del nazismo, aún en los peores momentos de la guerra, porque recordemos que los españoles venían sufriendo de la Alemania nazi desde la guerra civil que comenzó en 1936, y una frase que decían mucho los españoles cada vez que terminaban de recorrer los 186 peldaños que constituían la escalera de la muerte era: una victoria más. Y es gracias a esta fe, amigos, por parte de los republicanos, de los españoles acá, pues decidieron conservar muchas de las fotografías para que sirvieran de prueba contra las barbaries que aquí ocurrían. Y bien es el caso y el ejemplo de Francisco Boix, un fotógrafo de aquí del campo que logró conservar y hacer copia de todas las fotografías que pasaron por su mano y que sirvieron, amigos, como prueba. En los juicios de Nuremberg lograron probar la presencia de importantes jerarcas que estaban
estaban siendo ejecutados allí. Y es que Albert Speer, Ernst Kattelbrunner decían desconocer los campos de exterminio de Mauthausen, pero las fotografías decían lo contrario. Ahora vamos a entrar a lo que en su momento se conocía como el búnker, que no era más que la prisión del campo, porque además de ya el propio campo ser una prisión en sí, había una prisión dentro de la propia prisión. Esta fue terminada de construir en 1940 y albergaba un total de 33 celdas. Obviamente que aquí no eran 33 los prisioneros que estaban, siempre habían muchísimos más. No había ningún tipo de privacidad tampoco. Fíjense que acá están todavía hoy en día las rejas que permitían mantener aislado a los presos, además de las propias celdas. Dentro de las celdas, lo único que tenía disponible el prisionero en este caso era un cubo para poder hacer sus necesidades. Ahora, si nos ponemos a pensar en la tortura que también representaba cuando estaban en las barracas normales, pues creo que tener su propio cubo en la celda hasta quizás era mucho mejor, para que ustedes vean lo difícil que era cuando un cubo representa una comodidad. Una práctica común de los prisioneros dentro de sus celdas era escribir confesiones en las paredes. Y esto me lleva a mostrarles algo que es muy curioso, porque las personas que visitan el campo de concentración comenzaron a hacer lo mismo en las paredes y pusieron estas placas de vidrio para que las cosas que hayan escrito las personas pues se mantuviesen intactas. Y la gente lo sigue haciendo hoy día en la actualidad, porque fíjense que esta parte todavía no ha sido cubierta con cristales y están todas cubiertas con pues mensajes de las personas que visitan el lugar. Entonces fíjense, tenemos muchas inscripciones aquí. Como ya les dije en anteriores oportunidades, campo de concentración tenía una mina de granito. Granito que era utilizado para pavimentar las calles de Viena. Pero luego la Alemania nazi pues quiso aprovechar esto para reconstruir muchas ciudades alemanas. Esto de acuerdo con los planes de Albert Speer y otros arquitectos de la arquitectura nazi. Si se están preguntando de dónde puede salir el dinero para la construcción de lugares así, pues miren, en este caso, para construir el campo de Mauthausen fue reunido de diversas fuentes, incluso préstamos comerciales del Dresdner Bank, del Banco de Praga, Skopten Bank, del Fondo del Reinhardt, que era el dinero robado a los presos en otros campos de concentración, y de la Cruz Roja Alemana. Mauthausen en un principio sirvió como un campo de prisioneros para criminales comunes, para prostitutas, para criminales incorregibles. Pero el 8 de mayo de 1939 pasó a ser un campo de trabajo para prisioneros políticos. A las afueras de la prisión donde estábamos hace un momento está este patio. Y este patio, amigos, funcionaba mucho en aquel momento para hacer fusilamientos. Aquí pues muchas personas perdieron la vida. Lo que están viendo en sus pantallas, amigos, es el primer crematorio del campo de concentración y de exterminio de Mauthausen. Funcionó desde mayo 5 de 1940 hasta el 3 de mayo de 1945. A finales de 1939, el campo de Mauthausen con su mina de granito estaba saturado de prisioneros. Su número había crecido de 1080 a finales de 1938 a 3000. Sobre esa época empezó a construirse un nuevo campo en Gosen, a unos 4.5 kilómetros. El nuevo Gosen 1 y su cantera Kastenhaufen fueron acabados en mayo de 1940. Los primeros prisioneros fueron trasladados a los dos primeros barracones, números 7 y 8. El 17 de abril de 1940, mientras que el primer transporte de prisioneros, la mayoría de los campos de Dachau y Sachsenhausen, llegaron el 25 de mayo. A propósito de este último campo de concentración y exterminio que nombré, el de Sachsenhausen, está ubicado en Berlín y lo estuvimos visitando en nuestro recorrido por Alemania y ya lo tienen disponible en el canal de YouTube por si quieren echarle un vistazo y conocer un poco más acerca de cómo vivían en ese campo de concentración. Por esta parte, amigos, eran introducidos los cuerpos de los prisioneros fallecidos en el campo de concentración, ya sea por torturas. Y pues aquí tenemos un homenaje
a todas aquellas personas que fueron calcinadas acá para borrar cualquier evidencia. En esta parte, amigos, podemos ver donde la SS pues hacía la autopsia de los cuerpos, que utilizaban también para algunas prácticas, y estaba justo al lado del crematorio. En este lugar se hacían las autopsias por parte de la SS. Luego aquí era calcinado el cuerpo, pero si habían demasiados, pues aquí en esta habitación, justo acá, se almacenaban todos los cuerpos. Esto era refrigerado, ya después pasaban a esta área de acá. El segundo horno de cremación, amigos, estaba justamente ubicado en este lugar. Ya de él solo quedan el piso donde estaba asentado y por donde salía el humo, que estaba justo allí. En muchas ocasiones, amigos, justo al lado del segundo horno crematorio, pues aquí, en esta pared con la mitad de ella cubierta de madera, eran asesinados muchos de los prisioneros. Y justo aquí, del lado derecho, se ubicaba pues el crematorio. Y además, amigos, aquí funcionaba todo muy cerca del crematorio, los tipos de torturas que podían haber para los prisioneros. En este caso podemos ver esta asa de acá, todavía está acá, con un cable metálico sujetado a una viga metálica acá. Pues aquí eran colgados los prisioneros que eran sentenciados a muerte. Muchos de ellos pues aquí perdieron la vida y una vez más el crematorio justo ahí al fondo. Justamente salimos de ese segundo crematorio por esa puerta, bajando por esas escaleras, y aquí podemos ver la chimenea por donde salía el humo de todos aquellos prisioneros que pues eran calcinados allí. Ya para finales de la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de los hornos crematorios era tan poca para la cantidad de cadáveres que había, que lo que hicieron fue utilizar justo este lugar de aquí para que pudiesen enterrar a los cadáveres en una fosa común. Inclusive, al momento de los aliados venir a liberar el campo, aún habían cientos de cuerpos que ni siquiera fueron arrojados a la fosa común, simplemente estaban allí. Hoy en día estas cruces representan pues a todas esas personas que fueron enterradas aquí y que hoy sirve de cementerio. Están preguntando cuál era la expectativa de vida entonces aquí en este campo de concentración. Les digo así: entre 1940 y 1942 la expectativa de vida promedio era de 6 meses, pero ya para finales de 1945 tan solo era de 3 meses. Recordemos que también aquí se pasaba hambre, no había suficiente comida para todos ni las cantidades que se necesitaban. Recuerden que los prisioneros no nada más pasaban sus días encerrados en las barracas durmiendo, ellos eran obligados a trabajos forzados en la cantera y luego simplemente venían a dormir aquí. Trabajar durante horas subiendo por esas escaleras, exhaustos, sin comida, sin poder dormir bien por las noches porque estaba sobrepoblado el lugar. O sea, eso hacía que la esperanza de vida aquí sea tan pero tan baja. Y ni siquiera después de que el campo fuese liberado era una garantía de que las personas que aquí estaban sobrevivieran, porque durante la guerra el problema duró después posteriormente por varios años. La economía no estaba nada bien y pues todo el mundo estaba pasando necesidades. Así que además del hecho de que pasaron durante mucho tiempo bajo estas condiciones, muchos de ellos seguían perdiendo la vida por todo esto que vivieron durante los meses que estuvieron acá. El aumento del número de subcampos no podía absorber al incipiente número de presos, que llevó a la superpoblación en todos los barracones de todos los subcampos de Mauthausen-Gusen de finales de 1940 a 1944. El número de presos por litera ascendió de 2 a 4. Varios subcampos de Mauthausen incluían fábricas de armas y municiones, canteras, minas y fábricas. Además, los internos fueron usados como esclavos en granjas cercanas o empleados en la perforación de túneles, como el paso de Leuville, donde se llevó a cabo la conexión por un túnel entre el territorio austríaco y Eslovenia. Ahora hemos entrado al último barracón que queda en pie
el cual fue reestructurado y renovado. Este antiguamente servía como el barracón de la enfermería, ahora es lugar para hacer exposiciones temporarias. Miren, aquí podemos ver una fotografía de 1948, apenas 3 años después de que el campo fue liberado. Fíjense cómo ya crecía pues la hierba, pero fíjense la cantidad de barracones que aquí estaban. Y en esta fotografía tomada en el año 2009 podemos ver cómo luce el campo o las afueras de este cuando hay nieve. Esta bicicleta que están viendo aquí pertenece al sobreviviente polaco Stanisław Kundliński. Esta bicicleta la recibió por parte de las monjas de Linz y él no quería esperar a que se organizara su regreso a su natal Polonia, y junto con otros 2 supervivientes emprende con él un largo viaje de regreso a su país y conservó la bicicleta como recuerdo hasta el final de su vida. Lo que ustedes no están viendo claramente, porque es un poco fuerte la imagen, está censurada por ello, es al excomandante del campo Franz Siegreis. Inicialmente logró escapar, pero unos días después de la liberación del campo, los soldados estadounidenses lo localizaron y lo hirieron gravemente durante su arresto. Antes de que muriera, y a causa de sus heridas, unas horas más tarde, lo interrogaron sobre sus actividades como comandante del campo. Los ex prisioneros colgaron su cuerpo en la cerca del campo como una forma de retribución simbólica. ¿Recuerdan acerca de lo que les comenté de las torturas y los porrazos que daban los comandos y las fuerzas de la SS? Pues este es uno de los que utilizaban para cometer tal propósito. Este pañuelo, amigos, aunque lo veamos común, el bordado que tiene el paño fue el último rastro con vida de Lida para George el 30 de octubre de 1942. Ella lo arrojó por la ventana de la prisión antes de ser ejecutada. Bueno, el sistema era el mismo en todos los campos de concentración. Y si han visto mis videos anteriores en Auschwitz y en Sachsenhausen, aquí en Mauthausen era igual. Esto que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas era el objeto más preciado que tenían los prisioneros. Y este era pues el cuenco donde les era servida la sopa, los pocos alimentos que pues le eran dados a la hora de comer. Y nadie recibía la sopa a menos de que tuviera su tazón. Por eso muchos presos llevaban consigo estos cuencos día y noche. Los cuidaban más que a su vida. Amigos, este otro objeto que les estoy mostrando es pues la gorra que utilizaban los prisioneros dentro de su estadía en los campos de concentración. El perderla significaba morir, o sea, si no tenías la gorra, morías. Esta era una gorra robada por parte de otro prisionero que tuvo que hacerlo para no perder su propia vida. Lamentablemente para la persona que perdió esa gorra, pues sí que sufrió las consecuencias. Este, amigos, era el martillo y el cincel que utilizaban en la cantera de Björnengraven. Eran el tipo de herramientas que utilizaban los prisioneros a diario. Y así lucía el granito proveniente de esa propia cantera. Aquí podemos ver la visita de Heinrich Himmler, quien inspecciona Mauthausen y Gossen en varias ocasiones, acompañado por Gauleiter August Eigruber y miembros del alto rango de la SS y la policía.
En estas inspecciones ellos ven cómo avanzan los trabajos y las mejoras técnicas en las canteras. Fíjense que si detallamos esta foto, aquí se ve a Himmler y aquí podemos ver a un prisionero justamente llevando una gran roca de granito en sus hombros. Según la declaración del exprisionero español Francisco Boix, esta imagen fue tomada justo después de las fotografías que muestran a Heinrich Himmler en su visita a la cantera. Se desconoce la identidad del reo. En esta fotografía, amigos, podemos ver cómo lucía la entrada donde estuvimos nosotros accediendo al momento de la liberación en 1945 por parte del ejército de los Estados Unidos, el 5 de mayo. Cerca de 9 millones de personas fueron asesinadas durante la guerra en campos de concentración como los de Mauthausen-Gusen. Solo 80.000 sobrevivieron. Las SS, antes de retirarse el 4 de mayo de 1945, trataron de destruir pruebas, incluso la documentación sobre los presos. Por ello, solo 40.000 víctimas han sido identificadas. En el BOE, el Boletín Oficial del Estado, que es el diario oficial nacional español dedicado a la publicación de leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria, allí se hizo público el 9 de agosto de 2019 el listado de españoles fallecidos en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen. Entre los internos famosos que aquí estuvieron y sobrevivieron se encuentra Joaquín Amat Piniella, escritor español que publicó en 1946 K.L. Reich, relato en forma de novela sobre su vivencia en los campos nazis. Francisco Boix, fotógrafo, autor de algunas de las más importantes imágenes sobre el cautiverio y la liberación de este campo, fue el único testigo español en los juicios de Nuremberg. Cuenta su historia en la película El fotógrafo de Mauthausen. Antonín Novotin, presidente de Checoslovaquia. Peter Van Pils, en el libro de Ana Frank, joven que murió el 5 de mayo de 1945 en Mauthausen y que convivió junto a ella en su escondite en Ámsterdam. Esto, amigo, eran brazaletes que llevaban los cuerpos que estaban en las fosas comunes y que fueron encontrados. Aquí tenemos una vista desde el nivel del suelo de la cantera y fíjense, las escaleras de la muerte están justo aquí. Por estas escaleras debían subir los prisioneros hasta la parte más alta con esas rocas que pesaban hasta 50 kilos y desde la parte superior era donde los tiraban a veces. Y podemos ver algunas fotografías del área donde estaba el crematorio número 2. Esta es la parte de fusilamiento que les comentaba. Y aquí podemos ver un prisionero a punto de ser colgado también en esa zona. Y aquí podemos ver cómo lucía la cámara de gas de este campo de concentración y exterminio. Y este, amigos, es el salón también crematorio. Y aquí pues el homenaje a todas las personas que aquí perdieron la vida. Está lleno de placas, retratos, rindiendo el homenaje a cada una de aquellas personas por parte de sus familiares. Aquí eran incinerados los cuerpos de los que llegaron a ser incinerados porque, como les comentaba, era tal el número de fallecidos que no daban abasto con todas estas salas de cremación. Tenían que ser colocados en una fosa común y hasta el final pues simplemente apilados. Todas estas líneas blancas que ustedes ven, cada una de ellas representa un nombre de las personas pues fallecidas acá. Si nos acercamos podemos ver a cada uno de ellos. Como ven, es infinita. Y aquí también podemos ver un libro con los nombres, fechas de fallecimiento y nacimiento. Amigos, y en esta cámara de gas fueron asesinadas entre 1942 y finales de 1945 una aproximada de unas 3.455 personas a través de este cruel método. La
producción de Mauthausen y sus subcampos superó a cada uno de los otros grandes campos de trabajo como lo era Auschwitz-Birkenau, Flossenbürg, Gross-Rosen, Marburg y Neissweller, tanto en términos de cuota de producción como de ganancias. La lista de empresas que utilizaban a prisioneros de los campos de concentración de Mauthausen era larga e incluía a empresas grandes, pequeñas, incluso locales. Incluso algunas partes de la cantera eran utilizadas para la fabricación de las pistolas Mauser. Bueno, esas grandes puertas cerradas en este momento pues representan el final de la tortura de los que aquí vivieron o aquí trataron de sobrevivir. Realmente fueron años de tortura, inhumanización de las personas que aquí pues hicieron vida. Realmente es un episodio bastante oscuro que deberíamos de recordar todos nosotros, porque la idea de hacer este tipo de videos es para eso, amigos, para que nunca olvidemos la historia, porque si no, estamos condenados a repetirla. Finalmente, este campo cerró sus puertas el 5 de mayo de 1945 con la llegada de las tropas estadounidenses. Cuando el ejército estadounidense entró en Mauthausen el 5 de mayo del 45, banderas republicanas habían sustituido a las banderas nazis y la puerta del campo estaba cubierta por una gran pancarta en la que se podía leer: "Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras". No significó para los republicanos el final de la guerra comenzada en 1936. Muchos no pudieron volver a la España del franquismo, aliada ideológica de los nazis que habían combatido en Mauthausen, y habrían de encontrar asilo en otros países, sobre todo en Francia. El 9 de mayo del 2010, coincidiendo con el Día de Europa, la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, acudió a los campos de Mauthausen a la conmemoración del 65 aniversario de la liberación de los mismos. En aquella ocasión, la vicepresidenta afirmó que las víctimas del nazismo, del fascismo y del franquismo no han sido ni serán víctimas del olvido, y celebró la memoria de los republicanos españoles muertos en Mauthausen como los precursores de la Europa de los derechos en la que hoy vivimos. En ganancias estimadas solo para el año 1944, a hoy día sería un total de 87 millones de euros. Justo arriba de esas puertas, amigos, estaba en su momento el símbolo nazi, el águila, pero obviamente ya eso no podía quedar allí. Y el 5 de mayo del 45, el día de la liberación del campo, un grupo de presos lo arrancó y lo derribó. Así hacían desaparecer un símbolo claramente visible del reino nacional socialista del terror. En los últimos días antes de la liberación del campo reinaban un desorden caótico. Las cifras de la muerte eran enormes. Las SS intentó borrar las huellas de sus crímenes, ordenaron destruir materiales probatorios y asesinar a testigos. En la mañana del 3 de mayo del 45 fue la última vez en que los presos tuvieron que formar para el recuento. Antes de la cámara de gas que pudimos ver, era usado antes una cámara de gas improvisada y se trataba simplemente de un camión con el tubo de escape conectado a la parte trasera en un habitáculo cerrado para ahogar con ese gas a los prisioneros, y lo que hacían era que cuando iban de Mauthausen a Gossen en ese trayecto eran asesinados de esa manera. Y esa fue la primera cámara de gas que se utilizó en este campo. Bueno, amigos, venimos en el carro para poder acceder a uno de los sitios, más allá de que la marcaron, muchos perdieron la vida en ese lugar, y es del que hemos estado conversando, y son las escaleras de la muerte. Estamos justo en la parte baja de la cantera, donde desde aquí tenían que subir. Me tuve que poner un abrigo porque a pesar de que estamos en el mes de abril, el frío es increíble en esta zona. Además, arriba la brisa es abismal. Realmente las condiciones de trabajo aquí tenían que ser brutales. Fíjense que los prisioneros tan solo tenían ese uniforme que pudimos ver. Yo no creo que eso haya cubierto lo suficiente como para que no sintieran frío. Tan solo pensar en ese hecho y después trabajar durante 10,
12 horas, como les comento, sin recibir los suficientes alimentos, tener un lugar tranquilo para descansar, caliente además durante el invierno. O sea, eso debió ser el infierno en la tierra. Fíjense, por aquí podemos ver parte de lo que fue la cantera. Fíjense todo eso allá al fondo. Y desde la parte alta, pues llegaron a lanzar a varios prisioneros para de esa manera acabar con la vida de ellos. Finalmente, estas son las escaleras de la muerte. Lamentablemente por este mismo camino pasaron muchísimas personas que en ese momento fueron sus últimos momentos. Quizás muchos de los que llegaron allá arriba y consiguieron esa increíble hazaña por un juego, porque simplemente lo quiso así. Un oficial de la SS simplemente los empujaba desde la parte alta y como piezas de dominó iban cayendo unos sobre los otros. Muchos de ellos pues perdían la vida en el proceso. Todo el mundo tenía piedras encima, falta de alimentación, cualquier cosa podía acabar con la vida de esas personas. En una situación normal, subir estas escaleras requeriría de un esfuerzo, no de un gran esfuerzo, pero sí de un esfuerzo. Son bastante empinadas y bastante altas. Imagínense tener una roca de estas con un peso de 50 kilos que llegaban a ser y tener que subir y bajar todo el día, todos los días. Campo que también estuvimos recorriendo a detalle y contando toda la tragedia que se vivió. Lo pueden ver aquí en mi canal de YouTube. Estas placas hacen honor al mal llamado, irónicamente, Muro de los Paracaidistas. En un lugar en que la deshumanización es el objetivo y la normalidad, todo intento de mantener la condición de humanos debe ser visto como un acto de resistencia.